Hola a todos, muy buenos días. Eh, Gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, Quien va a presentar acerca de la biometría ocular Argos es Beatriz Eugenia Osa, quienes la mayoría saben, está ahorita acompañándonos en su entrenamiento en córnea y segmento anterior, a quien le doy las gracias pues por haber asumido este reto, porque esto es una tecnología nueva que adquirió la clínica y la idea es que conozcamos más sobre el equipo. Ella hizo un curso del equipo, se reunió con los ingenieros, entonces creo que tiene bastante información para compartir con nosotros y muchas gracias, Beatriz, porque esto es muy importante pues para el proceso del proceso de la cirugía de catarata de la Clínica de Oftalmología de Cali y pues la idea es que nos deje súper entrenados en el tema. Muchas gracias, Beatriz. No, gracias, doctora. Esperamos que así sea. Bueno, buenos días a todos los que están hoy aquí acompañándonos y también de manera virtual. El tema que vamos a desarrollar efectivamente es la biometría ocular enfocada un poco en el nuevo equipo que ha adquirido la clínica, que es el biómetro de Argos. Entonces, a manera de introducción, con el aumento de esperanza de vida de las poblaciones, se ha generado un incremento progresivo en el volumen de cirugía de catarata, llegando a ser esta una cirugía supremamente común, incluso catalogada como la cirugía electiva más común en muchos de los países. Y a su vez, al ser una cirugía tan frecuente, pues se han venido desarrollando nuevas técnicas cada vez menos invasivas. La tecnología nos ha llevado a nuevos lentes intraoculares que permiten unos resultados refractivos, cada vez disminuyendo más la dependencia del uso de gafas a los pacientes, y con eso se ha incrementado también la expectativa de los pacientes a unos resultados cada vez mejores desde el punto de vista refractivo. Pero para nosotros tener este tipo de mediciones precisas y mejores resultados refractivos, pues requerimos mediciones biométricas que sean precisas. Esto con el objetivo de que el cálculo que nosotros realicemos de ese lente intraocular sea lo más preciso posible para las características individuales de cada paciente. Esa exactitud de la potencia del lente intraocular va a depender entonces de la precisión de esos datos biométricos, de la exactitud de las fórmulas del lente intraocular que estamos utilizando y del control de calidad del lente intraocular en su proceso de fabricación. Nosotros como oftalmólogos tenemos un papel supremamente importante en los dos primeros, en determinar cuándo estamos utilizando datos precisos en mi biometría y en la fórmula que estoy utilizando, si es la adecuada o no para el tipo de paciente. Pero esto no es algo que sea nuevo, esto es algo que se viene hablando aproximadamente desde la década de 1980, cuando el doctor Holliday, en esta publicación en donde quería generar a los oftalmólogos un modelo de predictibilidad de sus lentes intraoculares, se dio cuenta de que un porcentaje que no era muy pequeño tenía lo que él denominó sorpresas refractivas. Y la sorpresa refractiva era que los pacientes tenían una diferencia de menos 2 dioptrías en el resultado postoperatorio, o sea, algo considerable. Y ante esto, él buscó qué era lo que estaba pasando, que los pacientes tenían esta diferencia, y encontró que alrededor del 67% de los pacientes que tenían esta sorpresa refractiva se debía a que habían errores o en la queratometría o en la longitud axial del paciente. Y esa misma década, él lanza nuevamente un nuevo estudio donde lo que quiso es recomendar una serie de criterios para que los cirujanos oftalmólogos pudiésemos identificar esas mediciones inusuales que requerían verificación y así mejorar ese evento refractivo posoperatorio. ¿Qué dijo en su momento?
que debíamos de tener vigilancia cuando tuviésemos biometrías que nos estuvieran reportando longitudes axiales menores de 22 milímetros o mayores de 25 milímetros, que tuviéramos un poder corneal promedio menor de 40 o mayor de 47 y un poder calculado diferente al promedio para ese tipo de lente. Y otra cosa muy valiosa que se nos arrojó en este artículo fue que debemos tener en cuenta la diferencia entre ambos ojos, y de aquí radica la importancia de que tengamos una biometría para cada ojo, independientemente de que solo vayamos a operar un ojo. ¿Por qué? Porque debemos tener cuidado, en su momento lo dijo, para una diferencia mayor de una dioptría del poder corneal, una diferencia en la longitud axial mayor de 0.3 milímetros o una diferencia en mayor de una dioptría del poder del lente intraocular. Sin embargo, estudios posteriores, por ejemplo, en este estudio en donde se estudió aproximadamente 55.567 cirugías, en donde su objetivo específico fue valorar cuándo debíamos repetir una biometría, encontramos que en la actualidad recomiendan repetir o analizar adecuadamente una biometría si tenemos unas longitudes menores de 21.30 o mayor de 26.6 milímetros. Si tenemos poderes corneales muy cercanos a lo que él nos dijo, que eran menores de 41 o mayores de 47, cuando tengamos astigmatismos corneales mayores de 2.5 y que tengamos una diferencia entre ambos ojos mayor en 0.70 milímetros en la longitud axial y mayor en 0.90 dioptrías en la queratometría promedio. ¿Por qué se ha incrementado? Este valor se ha incrementado porque hemos mejorado en la tecnología con los biómetros oculares. Entonces, las diferencias menores a 0.7 milímetros han demostrado que realmente, aunque debemos tener cuidado, no son generalmente por errores como tal en el cálculo biométrico. Y creemos que eso quedó en los años o en la década de los 80 y no. Estudios recientes muestran cómo al analizar todavía cuáles han sido los errores que siguen llevando a la mala precisión refractiva posoperatoria, siguen siendo la longitud axial, la posición efectiva del lente entendida como esa profundidad de la cámara anterior y la no utilización de la refracción posoperatoria de los oftalmólogos al momento de calcular el segundo ojo como las principales causas de errores refractivos, y eso sumando un 79%. Actualmente, en los últimos años, ya se han centrado más en cuáles son los errores que me llevan a diferencias, no solo en el cálculo de los lentes normales, sino que se han ido estudiando más cuáles son los errores del cálculo en los lentes tóricos, y volvemos y encontramos que la medición preoperatoria de la córnea representa en este estudio, por ejemplo, el mayor porcentaje de error, y aquí no estamos hablando del valor real del astigmatismo y del eje real que este tiene, seguido nuevamente de los errores en la profundidad de la cámara anterior, la longitud axial y definitivamente pues el que más predomina también dentro de estos tipos de errores es cuando generamos una desalineación del lío del 14.4. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de que entendamos que definitivamente la medición biométrica de la longitud de la longitud axial y de la queratometría siguen siendo protagonistas en el proceso de una adecuada evaluación de los pacientes. Y entonces los biómetros oculares, ante esas exigencias, han tenido una evolución grandísima desde 1945, cuando se empezó a utilizar la biometría ultrasónica, hasta 1970, 1990, donde se introdujo ya el láser para la utilización de estas medidas, hasta el año 2000 más o menos, donde ya empezamos a utilizar el pico de reflexión de la luz y posteriormente el OCT de barrido como ayuda para la medición de estas medidas. Y llegamos entonces al estándar actual de la medición biométrica, que es a través de la biometría óptica, que tiene
ciertas ventajas que han sido bien conocidas, como son los que es un método sin contacto, que es un método que me permite mayor reproducción de esas medidas y de precisión, y que me ayuda en casos particulares que no lo presentábamos en las otras biometrías, como son los pacientes con estafilomas posteriores o que tienen aceite de silicón. Estos biómetros me permiten tener medidas mucho más precisas en este tipo de pacientes, y quedaba un interrogante anteriormente, que era cómo se comportaban con las cataratas densas. Anteriormente, en modelos anteriores, por ejemplo, al IOLMaster 500, se veía que un 10% de las cataratas densas no lograban ser medidas con ese tipo de instrumentos y requeríamos una medición ultrasónica para calcular la longitud axial. Con el desarrollo de los nuevos biómetros, esto se ha ido eliminando, ya tienen características que son suficientemente desarrollados para obtener esa medición en las cataratas densas. Y aparece entonces el OCT de barrido como la última tecnología dentro de estos biómetros, que me garantiza la presencia de ese OCT dentro del biómetro, que yo tenga una alta precisión. Aquí estoy utilizando la luz en el lugar de ultrasonido, y se ha convertido como en el estándar del cálculo para los lentes intraoculares. ¿Cuáles biómetros ópticos tenemos actualmente a disposición en el mercado? Tenemos Argos, tenemos el Lenstar y tenemos el IOLMaster. Nosotros acabamos de adquirir en la institución el Argos, y vamos a hablar un poquito como de esta tecnología que tenemos ahora disponible. Si nosotros vamos a evaluar, por ejemplo, cómo es esa medición de las medidas biométricas a partir de esa tecnología de barrido, encontramos, por ejemplo, este estudio donde nos muestran que las diferencias realmente entre el Argos, por ejemplo, y el Master 700 son muy pocas, no son representativas. Por ejemplo, en la longitud axial hay una diferencia más o menos de 0.10, lo que nos dice que no hay realmente una diferencia que sea significativa al momento del cálculo del lente intraocular. Son diferencias que no nos van a generar grandes errores en la reflexión. Entonces, en todas estas medidas que toman este tipo de biómetros, se ve que son mediciones que son repetibles y que son reproducibles. Pueden encontrarse discrepancias entre los diferentes estudios, pero todavía no hay muchos que nos hablen de la concordancia entre estos estudios, pero que seguramente se irá desarrollando con el tiempo. Entonces, ¿qué es el biómetro ocular? Argos es un sistema biométrico que está basado en fuente de barrido, que proporciona esta biometría y keratometría del ojo antes de la cirugía de catarata, que nos va a ayudar en esa selección de ese lente. Él lo que hace es que procesa 3 imágenes a través de escaneos y 3 imágenes a través de una cámara en muy pocos segundos. Eso hace que el procesamiento y la incomodidad del paciente sea poco, porque la toma es muy rápida. A partir del OCT vamos a tener la mayoría de los parámetros de la biometría, será quien nos lo aporte, y a través de la toma de la cámara vamos a obtener, como en conjunto con el ST, esos parámetros keratométricos y medidas precisas del astigmatismo. Lo que él hace es, en la tecnología de barrido, se define como una secuencia rápida a través de diferentes longitudes de onda de luz en ese brazo del OCT de referencia, y hace un muestreo, y así se obtiene una imagen. Esto lo hace a través de una longitud de onda que está centrada a una micra, y la velocidad de obtención de imágenes hace que sea completamente de alta resolución y no tiene un efecto negativo ante los movimientos oculares del ojo por la rápida realización de toma de la imagen. Entonces, él genera un escáner del ojo en una sola captura, que es aproximadamente 0.6 segundos, y me genera estas imágenes en 2 dimensiones basadas en el OCT, que me van a permitir tener precisión, alineación
me permite que tenga un ajuste manual de los parámetros debido a que puede el operador verificar las zonas donde se está ejerciendo el valor de la medida y eso nos ayuda también a generar una mejor detección de las señales. Otra de las características por las cuales este biómetro tiene una alta capacidad de medir la longitud axial en cataratas densas es que cuenta con una tecnología que se denomina visualización retinal mejorada. Él normalmente lo que hace es que en el modo normal él va a tomar esas keratometrías y la profundidad de cámara anterior a través de la toma inicial que él realiza en su OCT del segmento anterior. Cuando él detecta que tiene una dificultad para llegar a esta señal de la retina, debido a que está débil por la catarata, lo que hace es que aumenta la sensibilidad 100 veces más y genera una inversión de la imagen donde él mantiene esta imagen inicial que obtuvo de la cámara y se va directamente a buscar esa imagen en la retina. Posteriormente, él hace una unión de las dos imágenes y es así como puede calcular la longitud axial. Entonces, aquí está la medición en el modo normal. Se hace la toma de la primera imagen para las medidas biométricas, se detecta que hay una catarata densa, hace esa reconfiguración a nivel de la óptica interna a través de un cambio de las ondas en la longitud de la luz y lo que hace es que se va a buscar en la inversión de la imagen la retina y luego genera esta unión de las dos imágenes obtenidas generando la longitud axial. ¿Cómo lo podemos lograr? Eso se hace a través de cuando se está realizando la toma y se identifica la dificultad para la valoración biométrica, pues se activa esta pestaña en el biómetro que inmediatamente incrementa la sensibilidad de este para tomar la medición. ¿Qué parámetros biométricos vamos a obtener en este equipo? Vamos a tener los 9 parámetros biométricos que son la longitud axial, el espesor corneal, la profundidad de la cámara anterior, el espesor del cristalino, el tamaño pupilar, el diámetro corneal, los meridianos planos y curvos y la medida como tal del astigmatismo. Dentro de una de las diferencias de este equipo es que cuando él calcula la longitud axial lo hace con un índice refractivo que es denominado índice refractivo segmentado. No lo utiliza con un solo índice de refracción como los demás equipos, sino que él utiliza el índice refractivo de cada uno de los medios para hacer el cálculo. Y esto evidentemente se traduce en que nos va a dar una mejor precisión. Lo hace en la medición de la longitud axial desde el ápex corneal hasta la fóvea, específicamente hasta la membrana limitante interna y suma los espesores de la córnea, del humor acuoso, del cristalino y del humor vítreo. Este, por ejemplo, es un estudio donde ellos quisieron valorar cuál era la diferencia de ese poder de cálculo de la longitud axial a través de una medida, teniendo en cuenta los diferentes índices de refracción versus un índice de refracción simple. Y como vemos, tienen unas medidas en las cuales, por ejemplo, en los ojos cortos y en los ojos largos, tiene una mayor precisión a diferencia del que utiliza un simple refracción, una única refracción a diferencia del que utiliza varios. En los ojos normales sí el comportamiento es muy similar entre los equipos de uno o el que tienen múltiple, pero en los ojos que son pequeños y en los ojos largos sí muestra que hay una diferencia estadísticamente significativa y en el gráfico de Epstein-Altman podemos ver que se genera una concordancia de las medidas entre ambos. Si nosotros queremos ver cuáles como esas características biométricas en el cálculo intraocular de las cataratas cuando estamos utilizando una tecnología de OCT de barrido,
podemos ver, por ejemplo, acá cómo tiene una mayor diferencia cuando se calculan, por ejemplo, a través de cataratas que dificulten la visualización, como son las cataratas con una opacidad subcapsular, que son cataratas que impiden mucho más el paso de la luz. Estos tienen una diferencia que es estadísticamente significativa, logrando mediciones más precisas e incluso aquí, como pueden ver en la comparación de los resultados refractivos que se obtienen con este tipo de tecnología, pues tienen unos resultados que son muchísimo más precisos en comparación a los otros. En este estudio, por ejemplo, ellos dividieron dos grupos grandes. En el grupo A fueron pacientes que permitió medir pacientes tanto con el ultrasonido, con la tecnología de interferometría y con la tecnología de OCT de barrido. En el grupo B ya habían pacientes donde habían cataratas mucho más densas que solo permitían la medición a través del OCT de barrido y la ultrasonografía. Entonces podemos ver cómo el de barrido mantiene esa visualización y es entre ambos grupos, a diferencia, por ejemplo, de el otro, en el valor predictivo absoluto se mantuvo dentro de los 0.50 dioptrías, a diferencia de la ultrasonografía, que sí se incrementa independientemente de que logre la medición de la longitud axial, pues se incrementa ese error refractivo posoperatorio. ¿Cuáles son las distancias específicas que él va a tener? Entonces él mide el espesor central corneal desde la distancia entre el ápex anterior y posterior y lo divide por la refracción específica de la córnea. En cuanto a la profundidad acuosa, pues la mide a través de la superficie posterior de la córnea y la superficie anterior del cristalino sobre ese índice de refracción de este medio. En la profundidad de la cámara anterior lo hace a través de la suma de la distancia corneal y el humor acuoso, y en el espesor del cristalino, pues entre el ápex anterior y posterior del cristalino sobre el índice de refracción de este. La distancia pupilar es esa distancia que él toma entre los dos límites internos de la zona del iris, y el diámetro corneal es la distancia lateral entre los límites internos de la interfaz y córneo escleral que está visualizándose en el OCT. Esto hace que el diámetro de Argos pueda tener una diferencia alrededor de 0.3 milímetros mayor que el diámetro corneal de otros equipos. Y el Y2Y, él lo basa es en la medida de referencia. Y eso es algo que tenemos que tener presente, como la diferencia que vamos a tener entre el diámetro corneal reportado y en el Y2Y, porque son puntos de medición diferentes en este diómetro. Y las queratometrías como tal lo hace a través de las imágenes reflejadas en el anillo LED infrarrojo, que ya se los voy a mostrar. Entonces, él evalúa el tamaño, la forma y la distancia a través de esas imágenes que se reflejan en el anillo LED sobre la córnea. Nos las va a reportar en dioptrías o en curvatura en milímetros, y lo que permite esta tecnología de mejoramiento del OCT de barrido es que nos da esa imagen con una precisión independientemente de los movimientos del ojo que esté presentando el paciente. Lo que vamos a ver son 16 luces infrarrojas, es el anillo de 16 luces. A través de esto, pues nos vamos a poder dar el tamaño, la forma y las distancias de las imágenes reflejadas, y tenemos los indicadores visuales para mejorar esa toma, que es la inspección del anillo completo por parte del operador que esté realizando la toma, y también esa control y esa alineación del proceso. Y esto lo hace en una zona de 2.2 milímetros. ¿Por qué es tan importante como esta especificación también de las queratometrías? Porque estas queratometrías nos van a permitir también unas medidas preoperatorias queratrométricas que nos permite en este equipo dos diferencias. Vamos a tener unas medidas para anterior y otras medidas para segmento posterior. ¿Por qué es importante? Porque en el segmento anterior este nos va a permitir señalar si nuestro paciente tiene algún tipo de antecedente.
¿Qué tipo de antecedente? Especialmente cirugías refractivas. O sea, podemos seleccionar si el paciente no tiene antecedentes refractivos, si es un refractivo posmiópico o poshipermetrópico. Incluso tiene la opción de señalar si es un paciente que haya tenido una queratoplastia lamelar automatizada para corrección de miopía o hipermetropía. Y también tiene la ventaja de que podemos utilizar mediciones más precisas, por ejemplo, para los pacientes que tienen queratotomías radiales, que aunque no se ven ya mucho, todavía siguen estando en la época de cirugía ya de catarata. Y nos permite diferenciar si es una queratotomía radial solo de 4 cortes o si es una queratotomía radial mayor de 8 cortes. En la región posterior, ¿qué dato nos va a permitir adicionar? Él, a pesar de que no mide como tal la superficie, la cara posterior de la córnea, sí me permite introducir manualmente estas medidas. Y me pregunta, como ustedes ven acá, de dónde vienen esas medidas que yo estoy utilizando. Entonces ahí podemos seleccionar de dónde estoy tomando yo las medidas de esa cara posterior. Él inmediatamente nosotros le introducimos como tal, que es un paciente con cirugía, antecedente de cirugía refractiva, inmediatamente genera la formulación de lente intraocular a partir de la fórmula de Barrett-Trucat, pero si nosotros adicionalmente le adicionamos las medidas de la cámara posterior, de la región posterior de la córnea, él nos hace un Barrett-Trucat Total K para aumentar aún más la precisión de esas medidas biométricas. ¿Cómo vamos a hacer entonces ese cálculo del lente intraocular? Entonces, dentro de las fórmulas que trae el equipo para poder calcular el lente que vamos a implantar, tenemos fórmulas desde 2 variables, como son Holiday, SRKT y Hofer Q, que se van a basar en la longitud axial y en la queratometría del paciente. Tenemos fórmulas de 3 variables, como Haggis, donde ya se adiciona esa profundidad de la cámara anterior. Fórmulas de 5 variables como Barrett Universal 2, que ya me tiene como tal en cuenta el espesor del cristalino y el Y2Y, e incluso tienen fórmulas ya de 7 variables como Holiday 2, que me va a tener en cuenta, además de los otros parámetros mencionados, la refracción posoperatoria y la edad del paciente. En refractiva, como les mencioné, él automáticamente nos va a generar la fórmula de Barrett-Trucat y de Barrett-Trucat Total K. Clásicamente, este ha sido como el algoritmo con lo que hemos crecido en cuanto a la formulación del cálculo de poder de lentes, diciéndonos que si tenemos un segmento anterior normal, pues podemos utilizar esas fórmulas que solo utilizan 2 variables, como la queratometría y la longitud axial, como son Holiday, Hofer y SRKT, pero que tenemos que utilizar medidas de corrección para esas longitudes axiales muy grandes, generalmente mayores de 25, ya debemos tener otras medidas de ajuste. Por lo tanto, son fórmulas que no se han utilizado para longitudes axiales grandes. Después vienen apareciendo las fórmulas de nuevas generaciones, donde ya no requerimos ajustar esa longitud axial a nuevas formulaciones, como son la fórmula de Barrett y la fórmula de Olson. Y en ojos pequeños, pues también nos muestra cómo tienen un importante papel todas las fórmulas, donde Hofer Q ha sido clásicamente la fórmula que se ha descrito ideal para este tipo de pacientes. Este es un estudio del doctor Meles, en donde él lo que hizo fue comparar recientemente, es un estudio del 2017, fórmulas de 5 fórmulas, las más utilizadas para él en su momento, que eran Barrett Universal 2, Haggis, Hofer Q, Holiday 1, Holiday 2, Olsen y SRKT. Y lo que hizo fue calcular cuál era la predicción de la refracción posoperatoria con todas las fórmulas en los pacientes. Él obtuvo 18.500 pacientes y, ojo, un ojo por paciente utilizó. Y él comparó cuál era ese rendimiento de cada fórmula con respecto al equivalente esférico previsto.
y qué efecto tenía el aplicar el ajuste de la longitud axial de Bangkok utilizando longitudes axiales desde 25 milímetros. Inicialmente Bangkok fue diseñado para utilización en SRKT y en Holiday 1, teniendo en cuenta que se debía utilizar en SRKT para longitudes axiales mayores de 27 y en Holiday 1 mayores de 26.5, pero él lo hizo el estudio desde 25 milímetros y en diferentes fórmulas. Ya les voy a mostrar. ¿Qué se quiso preguntar él? Si él quiso evaluar cuál era ese error en el equivalente esférico posoperatorio previsto, incluyendo los ojos en todas las dimensiones oculares. ¿Cuál era esa precisión de las distintas fórmulas todavía si evaluábamos ojos cortos, ojos medianos y ojos largos? ¿Y cuál era ese sesgo dentro de cada fórmula para las diferentes mediciones biométricas? Y si realmente la utilización de la longitud axial de Bangkok en busca de corregir esos resultados hipermetrópicos que se generan en esos ojos, había algún tipo de resultado. Pero en esta ocasión lo aplicó a Haggis, a Hoffercube, a Holiday y a SRKT como tal. Entonces, ¿qué encontramos? Aquí podemos ver cómo en el primer gráfico que les traigo nos está mostrando esa diferencia del error refractivo postoperatorio. Entonces, miren cómo Barrett es la que menos diferencia de error tiene, seguida de Olson y Haggis. Y algo muy llamativo que encontró y que describió él era que cuando ponía el ajuste de Bangkok, por ejemplo, en la fórmula de Haggis, él tenía un mayor error hipermetrópico comparado cuando no utilizaba ese ajuste en esa fórmula, por ejemplo. Si nosotros nos vamos al segundo gráfico, podemos ver cómo Barrett sigue siendo la que tiene esas menores diferencias o sorpresas refractivas, como lo decía el doctor. En cuanto a resultados mayores a 1, igual sigue siendo la que menos sorpresas refractivas tiene entre 0,75 y una dioptría, y es la que más se mantiene dentro de un resultado posoperatorio entre 0,25 dioptrías. O sea que sigue siendo como la fórmula ideal para el cálculo. Pero como ustedes pueden ver, las otras tampoco es que se comporten mal y evidentemente las de última generación son las que mejores resultados tienen y mantienen este rango de error refractivo. Él aquí muestra entonces cómo se diferenciaban estos ojos a partir del poder. Entonces él señala cada una de las fórmulas. Miren, Barrett sigue siendo la que se encuentra en la mitad de las medidas, asegurando las mejores tomas biométricas. Aquí en cuanto a la longitud axial, vuelve Barrett y se mantiene dentro de la media, obteniendo los menores errores refractivos según la diferencia en la longitud axial, seguido a su vez de Holiday 2 y de la fórmula de Olson. En esta otra, pues ya nos muestra cuáles son esos cambios en las queratometrías. Definitivamente, por ejemplo, la fórmula de SRKT requiere medidas que sean completamente precisas para disminuir esos errores a la hora de refractivos postoperatorios. Barrett se mantiene al igual como en esa media de las mediciones, seguido también por Holiday 2 y Olson. Y en la medición de la cámara anterior, pues podemos ver cómo hay diferencias significativas. Por ejemplo, Barrett muestra que tiene un error de predicción mucho más grande debido a que evidentemente no es una fórmula que esté midiendo la cámara anterior, pero Barrett, que sí la toma, se mantiene nuevamente dentro de esos menores errores refractivos, seguido también de Holiday y de Olson. Fueron como las fórmulas que mejor evolución y seguimiento tuvieron resultados durante los pacientes.
Entonces, qué concluyó él? Que definitivamente la desviación estándar del error de predicción de menor a mayor fue Barrett, seguido de Olson, Haggis, Holiday 2, Holiday 1, SRKT y Hofer-Cube. Barrett significativamente es mejor que otras fórmulas para la predicción de la refracción posoperatoria con una P estadísticamente significativa y que definitivamente la modificación de la longitud axial con Wancock puede generar resultados hipermetrópicos en miopes de ojos largos. Y si vamos a hablar de las comparaciones de las diferentes fórmulas a través de pacientes que han sido sometidos previamente a cirugía corneal de tipo refractivo, pues Barrett-Truca es la fórmula que mejores resultados muestra, con la que nos muestra que tiene unas menores diferencias en comparación a las otras, pero por ejemplo, nos hablan que en cuanto a las diferencias de los índices o errores refractivos, puede estar muy similar a otras fórmulas como es la forma de Shamas, que es una fórmula que está basada en la queratometría y en la profundidad de la cámara anterior, pero que está disponible en otros equipos que tienen la tecnología patentada. Sin embargo, Barrett sigue siendo una muy buena opción para pacientes posoperatorios refractivos. Entonces, ellos que concluyen que definitivamente el error de refracción absoluto mediano más pequeño pertenece a la fórmula de Barrett-Truca y que no hay realmente diferencias significativas, como les mencioné, en el porcentaje dentro de los ojos de más 0.5 dioptrías a una de error de refracción previsto en las tres fórmulas. ¿Qué ventajas tenemos en el biómetro? Es que cada cirujano puede especificar cuál fórmula dentro de las que tenemos quiere que sean calculados sus lentes intraoculares. ¿Cómo va a ser esa impresión biométrica? Tenemos dos tipos de impresión biométrica. Esta es la fórmula o impresión biométrica sencilla, donde solo vamos a obtener esos datos biométricos que nos ayudan, por ejemplo, en pacientes con control de la miopía, que es realizado generalmente por los oftalmopediatras o por los optómetras. Aquí solo nos brinda esos datos biométricos precisos. Y una cosa a tener en cuenta es que él me brinda el astigmatismo en el eje más plano. La siguiente es la fórmula como probablemente nos va a llegar a nosotros, las medidas para el cálculo del lente intraocular, donde tenemos una primera parte con la identificación del paciente, el nombre del médico, el ojo que estamos evaluando. Vienen estos datos biométricos específicamente cuáles estamos utilizando y viene esa imagen de referencia. En esa imagen de referencia lo que nos va a brindar es que cada cirujano va a tener previamente establecido cuáles son, por ejemplo, el ángulo en el cual hace su cirugía. Entonces, aquí ya viene en la impresión biométrica especificada al ángulo en el cual cada cirujano hace su cirugía. Y en este caso, por ejemplo, si requiere la alineación de un tórico, en cuánto debe estar la alineación de ese tórico. Y acto seguido, pues nos vamos a encontrar con las diferencias de los resultados de las fórmulas del cálculo que estén estipuladas según para cada cirujano según su elección. ¿Qué vimos en nuestra institución? Nosotros, durante el tiempo que tuvimos el biómetro Argos en la muestra, hicimos un pequeño número de pacientes, 13 pacientes, donde evaluamos 18 ojos y comparamos las variables de la queratometría media, la más curva, la más plana, y el eje más curvo, el astigmatismo, la longitud axial, el espesor, el ACD y el white to white, y el punto más delgado de la córnea. Perdón, el corneal thickness, el punto central corneal. Y lo evaluamos en el Lenstar y en el Argos y lo graficamos a través del gráfico de Bland-Altman. Es de recalcar en este momento que este tipo de estudio no va a estudiar ni la validez ni la precisión de los datos biométricos. Lo que hacemos con este tipo de estudio es que medimos la concordancia que hay entre las mediciones que nos está dando cada equipo, más no la precisión de uno o del otro.
Entonces, ¿qué encontramos? Nosotros encontramos, por ejemplo, en la queratometría media, en este tipo de gráficos, en el eje de la X tenemos esa diferencia media de la variable que estamos estudiando y en el eje de las Y pues tenemos esa diferencia de las medias. Generalmente está la línea de cero y la desviación estándar por la cual debe centrarse. Entonces, en este paciente, por ejemplo, encontramos que las queratometrías medias todas se encontraban dentro de las áreas de las desviaciones estándar, lo que nos dice que hay concordancia entre ambas medidas. Podemos obtener medidas por fuera de la desviación estándar, pero generalmente cuando son medidas tan pequeñas y teniendo en cuenta que esto es un N muy pequeño, son medidas por valores atípicos, pero como tal, todas confluyen dentro del área y cercanas a la línea de cero. Lo mismo obtuvimos en la queratometría en la K1 y en la K2. Igual, la medida del eje más curvo también se obtuvo completamente dentro de las desviaciones estándar, dentro de los límites de la Gridman. Igual para la medida del astigmatismo, igual para la medida de la longitud axial, en la medida del espesor de la córnea, del punto central corneal, de la medida del ACD, del espesor del cristalino y de la medida del white to white. En cuanto a la medida de white to white, ustedes pueden ver que hay una mayor dispersión y una menor unión, pero debemos recordar que por definición la medida del white to white puede diferenciarse del otro diámetro por la toma de medición. Entonces, para llevar a casa, la continua evolución de las tecnologías de biometrías oculares ha mejorado la precisión y la eficiencia de la obtención de mediciones oculares, pero debemos recalcar que tenemos que considerar factores individuales como la longitud axial, la curvatura corneal y otros parámetros para que aseguremos que las soluciones de corrección sean adecuadas y específicas para cada paciente. Existen desafíos en la biometría ocular. Seguirá probablemente existiendo una variabilidad en las mediciones debidas a estados de la córnea, de la edad del paciente, de la cooperación que éste siempre nos brinde, pero lo importante es que consideremos estos pacientes y utilicemos metodologías múltiples para obtener resultados mucho más confiables. Seguirá evolucionando. Esto es algo que no termina acá. Cada vez vienen nuevos desarrollos y nuevas tecnologías, pero es muy importante que tengamos presente la necesidad de una educación constante y la adaptación que debemos tener a las últimas tendencias para poder proporcionar la mejor atención ocular posible a nuestros pacientes. Y por favor que nos llevemos a casa que la biometría ocular no solo se trata de mediciones y números, sino de mejorar la calidad de vida de los pacientes. ¿Por qué? Porque estamos intentando mejorar esa capacidad de restaurar esa visión de los pacientes y el objetivo es que lo hagamos con la mejor precisión posible y la seguridad con que lo hagamos tiene un impacto muy profundo en la independencia y en el bienestar que le podamos brindar a nuestros pacientes. Gracias. ¿Alguna pregunta? Primero felicitarte porque es una maravillosa exposición, muy clara, muy bien fundamentada. Una pregunta. Tú comentaste que una de las causas de menos buenos resultados en los pacientes con lentes tóricos, en primer lugar era la mala alineación del lente. Ajá. En segundo lugar el tilt, la inclinación. La inclinación. ¿Este biómetro mide el tilt? No. En este biómetro no tenemos. Queda una astigmatismo residual, me parece. Ok. Otra pregunta. El modo de visualización retinal aumentada se activa automáticamente en aquellas cataratas densas en que no hay una medida como muy confiable, doctora, o es por el operador. Es por el operador. Es el operador que ve que no llega la medida hasta la retina.
Entonces es el operador el que lo activa e inmediatamente, ya se aumenta la sensibilidad del equipo y hace la inversión de la imagen para poder capturar la imagen retinal. Permite este equipo introducir nuevas fórmulas que vengan, ¿sí?, en el futuro, fórmulas biométricas o hacerle las actualizaciones pertinentes a las que ya Jerry, muy Creería yo que sí, pero el ingeniero está acá con nosotros, él nos puede... Entonces, nada más quiero Sí, lo entender que la permito. pregunta. Beatriz, hola. Hola, Correcto, doctora. doctora. En las actualizaciones de software se van incluyendo esas mejoras en las fórmulas o fórmulas que de pronto se tengan que añadir porque se llega pues a alguna negociación, se van actualizando, pero es con las actualizaciones de software, no es como a demanda. Y siempre están disponibles todas las que se tienen pactado tener disponibles en el equipo. Hola, de hecho, yo estuve en la reunión de Global en diciembre y nos mostraron que ya están trabajando en medir la cara posterior también. O sea, eso ya se viene. Entonces, y también unas adecuaciones en las nuevas fórmulas y todo eso se va incorporando en el equipo. Que ya se vienen que ya se viene una actualización donde se va a incluir también la medición de la cara posterior de la córnea por el biómetro, que es algo que viene en el futuro del desarrollo de este biómetro. Era lo que participó la doctora. ¿Habrán preguntas en el chat? No, doctora, no hay preguntas en el chat. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Cualquier inquietud con gusto les será resuelta.